Súper bien. Voy a mandar el link de la clase al grupo. Dale, Raiza Sobo, ¿verdad? Sí. Raiza Coronel. Raiza, solamente vos estás, ¿verdad? Porque a veces cuando entran, me sale en la pantalla, ¿verdad? Pero ahora solamente veo tu nombre. Sí, profe, yo nomás estoy, pero ahora ya envié el enlace de la invitación para que se Ah, unan. bueno, dale. ¿Leíste el material que le mandé? Sí, profe, justo te quería preguntar cómo se llamaba el libro porque me pareció muy buena la reflexión. Es una revista científica. Es una revista que cada mes recibo yo y suele traer muchos puntos eh, que va de acuerdo a nuestra vivencia. Porque a veces nosotros, dice que el grupo religioso es el grupo religioso es el que marca los cánones de ética, ¿verdad? Los valores sobre todo. Pero a veces no se practica, ¿verdad? A veces vos ves gente que comulga, que asiste aparentemente a los más necesitados, pero de repente tiene un comportamiento inadecuado, vamos a decir, ¿verdad? Es decir, que en sus actos no denota que realmente profesa esa religión, que uno de los aspectos de todas las religiones es el servicio al semejante, ¿verdad? Y el semejante es uno de los tantos que conforma cada grupo. Échale otra vez, vamos a decir, un vistazo y subraya lo que más te queda, porque esta es una técnica, por eso le puse luego, lectura anticipada se llama. Es decir, leer y ver qué es lo que queda. Ponete la remera y quédate acá. Demasiado asco. A mí, Tener, a mí ¿qué me decir? llamó mucho la atención esa parte que dice, es una pregunta en realidad que dice, ¿quién no se siente de alguna manera separado de Dios cuando un poco de oscuridad invade su alma? Dice. Sí, cuando el dolor, Y, y también que Jesús pasó también por todas esas cosas, por todos sí, esos sufrimientos y hasta sintió que Dios le abandonó. sí, inclusive el miedo. Cuando yo te cuento que en estos largos años que yo enseñé catequesis durante, vamos a decir, 14 años. Y acá en Asunción, ¿verdad? En el Colegio San José. Y en todo ese tiempo yo vengo de una familia luterana. Mi papá, mis abuelos eran luteranos. Pero mi mamá, bien creyente y practicante dentro de la Iglesia Católica, y todos sus familiares. Y yo estudié en el Goethe, que es un colegio no cristiano, ¿verdad? Sí, ellos no hacen hincapié, la religión no entra como una materia, ¿verdad? Pero yo siempre, mi mamá, ¿verdad? Logró que papá se convierta al catolicismo y se casaron por la iglesia, justamente ahí en la iglesia de San José. Y siempre me llamó, pero toda la familia de parte de él son luteranos, ¿verdad? Después enseñé en el San Andrés que son anglicanos, ¿verdad?
pero como antropóloga uno tiene que estar abierta a la religión. Y por eso me pareció tan pertinente este texto, porque viste que habla de la cultura, porque hoy vamos a dar cultura, que yo ya en un momento dado les dije a ustedes que la cultura era el sello de marca, que marca nuestra manera de ser, ¿verdad? Si nosotros analizamos la sociedad paraguaya, eh, están los grupos políticos, los grupos económicos, el grupo educativo, ¿verdad? El grupo, vamos a decir, familiar, ¿verdad? Y no, nos queda uno, que es el grupo religioso, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la religión? Marcar, vamos a decir, los parámetros de nuestros actos, parámetros que decir, parar, analizar, ¿verdad? Nuestros actos, es la que regula el comportamiento social, sea la religión que uno profesa, ¿verdad? Pero cumple un rol cultural y de mucha trascendencia en la vida de las personas, la religión. Y me encantó, dije, pero qué memoria increíble tenés, Raiza, porque dijiste vos, hasta Jesús sintió, ¿verdad? Ese miedo y lloró también eso que vos ves cuando él reza en el huerto de los olivos, él se agacha y en el brazo, era parte del cuerpo, que a veces cuesta hacer así, 2, 3 veces, de que ver la película, cuando él suda sangre. Ese miedo que también él cuando le dice, Padre, acerca a mí el cáliz, ya. Ese miedo, la parte humana saltó ahí, ¿verdad? Por eso les doy a los que no leyeron. Rosa, vos leíste el material, Sí leí, profe. Ay, ya profe. subrayá, marcá lo que quieras, porque justamente la cultura viene a ser un compendio de nuestras prácticas diarias, es decir, todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra lengua, nuestra religión, nuestra organización política, económica, familiar, forma parte de nuestra cultura. Por eso yo, no sé si ustedes recuerdan, era cuando yo les dije eh, que la cultura es el sello de marca, es lo que nos identifica a nosotros como país, como grupo. Rosa, ¿vos qué te impactó acá? Este es un material que pueden subrayar. Quería hacer un poco lo que es lectura anticipada. Leer y qué quedó, ¿verdad? ¿Qué te impactó? Sí, a mí lo que me llamó la atención es como dice que la religión, o sea, cómo el mundo cambió de cómo era antes, cómo es ahora, de que ahora hay más ideologías y todo eso, de lo Sí, que era antes, que se fue, que de una ideología fue avanzando a otra y que siguen surgiendo más. creyentes. Porque Sí, viste que cada grupo tiene su arrastre que le sigue, ¿verdad? Por ejemplo, habla del particularismo, del marxismo, del individualismo, ¿verdad? Los hedonistas, que son los que no creen, los agnósticos, que creen pero no son practicantes, ¿verdad? Esa ahora le voy a pedir como tarea para la próxima clase, para que ustedes puedan resaltar, ¿verdad? Para que no quede nomás así, ¿verdad? Acá en el primer, yo tengo acá el material, ¿verdad? Les pongo así, ¿verdad? De así. Y acá, donde tengo mi mano derecha, viene a ser, en ese primer, en esa primera columna, nos habla, nos dice, por ejemplo, dice, si miramos la cultura del mundo de hoy, vemos que verdaderamente se presenta tal como fue escrita por el entonces cardenal Ratzinger. Y Ratzinger fue el papa anterior a este papa, ¿verdad? El alemán, ¿verdad? Que tuvo que
ceder, es uno de los pocos papas que, así que nosotros vivimos y podemos darnos cuenta que él, por ejemplo, dejó el papado por problemas de salud, ¿verdad? Pero él fue un gran investigador antes de ser papa. Él que estuvo trabajando en la, ¿cómo les voy a decir? En la, ay, José, 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 toqué este mi hijo, no sé qué hice. Quise acercarme más y me toqué. Bueno, atiendan una cosa. Están leyendo ahora ese parrafito, así, esa primera columna, porque tienen 3 columnas. Y que dice acá, por ejemplo, disculpen porque toqué algo acá de la mesa y se me movió. Dice, ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido en estas últimas décadas? Dice. Pero lo más interesante es lo que dice acá en este artículo, que el mundo pues está dividido según el meridiano de Greenwich. Eso, cuando eran ustedes chiquitos, cuando iban al básico, comenzaban el básico, vamos a decir, en segundo curso, séptimo grado, ¿verdad? Pudieron haber dado que existen líneas imaginarias que pasan de polo a polo como los meridianos, ¿verdad? Y hay un meridiano que pasa por Inglaterra, por la ciudad de Greenwich, y marca los 2 hemisferios hacia el Asia, vamos a decir, China, Japón, ¿verdad? Los países árabes, un poco la India, ¿verdad? Todo eso pertenece, se ubica según esas líneas imaginarias en el hemisferio oriental. Y nosotros, del meridiano de Greenwich a la izquierda, todos los continentes que están se encuentran en el en la región occidental. ¿Y dónde hay más problemas? Dice muchachos. Lean un poco el material, a ver, en la primera columna. A ver si me pueden decir. A ver si encuentran algo que puedan contestar. Y este papa, él vive todavía, ¿verdad? Pero él hizo un estudio, él trabajó también todos los datos, lo que fue la Inquisición, que fue el periodo más triste de la iglesia, cómo permitió el castigo a la gente, ¿verdad? Él hizo escrito también que la iglesia se arrepentía de haber permitido que muchos gobernantes llegaran a martirizar a otros, a sus semejantes, a sus pares, ¿verdad? Ya sea por castigo de deuda o por otros actos a lo mejor que no conllevaba con las normas morales de esa región, ¿verdad? A ver, Alessi, ¿qué te quedó a vos, Alessi? Rosa nos dio en el ojo, mira, increíble, Rosita, porque esa es la lectura anticipada que yo puse en mi plan. Lástima nomás que no estamos así presencialmente, hacemos mucho debate, hacíamos mesa redonda con los alumnos y le gustaba bastante porque sociología es parte de nuestra vida en la sociedad. No sé si leyeron el material que les mandé. Les llegó estas 2 hojas, Sí, profe, muchachos. en la segunda, Sí, profe, nos llegó. la última columna lo que salía medio brillosa y no se podía leer bien. ¿De cuál de las hojas? Porque numeré yo, 1, 2 y 3, En la segunda, en el 2, en el tercero. era el tercero. Voy a ver si puedo como tipearle de vuelta. Bueno, profe. ¿Entienden? Sí. Eso ya para el examen final, ¿verdad? Porque viste que ahora me parece menos hora pues, de lo que yo suelo planificar, ¿verdad? Por eso tenemos que ir un poco rápido. Estamos entrando en la unidad 6, ¿verdad? Pero acá, en este trozo donde dice, ¿cuántos vientos de doctrina
hemos conocido en estas últimas décadas, dice. Y la región occidental es la que más problemas tuvo, que es la parte de los países en vías de desarrollo, lo que es Latinoamérica. ¿Me entienden? Después dice, conocida en estas últimas décadas, del marxismo al liberalismo. El liberalismo es en cuanto al campo económico, ¿verdad? Que cada uno, el Estado marca qué tipo qué tipo de economía van a desarrollar en cada región de acuerdo a sus materias primas, de acuerdo a las bondades de la tierra, si es apta para la ganadería, para la industria o para la industria electromotriz, ¿verdad? U otras industrias, ¿verdad? A eso se refiere. Y también dice hasta el hedonismo. Es decir, eso van a investigar un poco qué es el hedonismo. Y eh, los agnósticos, los que no creen en las religiones, no creen que Jesús el Hijo de Dios que vino a la tierra, que se hizo hombre, vivió y murió, ¿verdad? Muchos dicen que Jesús era un agitador de masa. Los movimientos mesiánicos, cada 1000 años nace de repente una persona que vamos a decir, se enarbola como ser un predicador, ¿verdad? Y él hace las críticas a las diversas corrientes de pensamiento. Todo tiene también un fondo, ¿cómo les voy a decir? Un fondo filosófico. Viste que hoy lo que estamos dando es cultura, pues. Y enseguida vamos a atravesar. Yo ya les mandé en forma de antemano la fotocopia de la cultura, ¿verdad? Por eso siempre hay que leer lo que les mando ya, porque es para colaborar y para que la clase sea más amena, vamos a decir, y sea ir guardando esos conocimientos. También acá habla del ateísmo. Aquella persona que te dice, Dios no existe, es la quinta rueda del carro. La gente dice, pero yo no lo he visto, no le siento, no creo. Era, yo tengo mis propias reglas de vida, ¿verdad? Es un poco ese tipo de persona. Después también habla del individualismo. Fíjense, primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo el primero. Y no existe el que está a tu lado, el que necesita que vos le des una mano, una sonrisa, un abrazo, ¿verdad? Yo no les mandé a ustedes un video de dos ancianitos mendigos, no, no, ¿verdad? Chicos, no les mandé al comienzo de clase. No, profe, creo que no. Bueno, voy a ver si puedo encontrar, porque yo tuve problemas con mi celular, que gracias a Dios ayer recién me pude recuperar todos mis datos. Tenía que escribir hasta a Europa, que China iba a mandar yo allá a pedir que me mande todo el archivo. Pero bueno, ya tengo. Les voy a mandar, si puedo recuperar, para que vean lo que es la parte, vamos a decir, la parte humana del ser, el ser que crea la sociedad, que gobierna una sociedad, que desarrolla una cultura, que nos hace diferente de otras culturas. Por eso, nunca se olviden que ningún profesor te puede, vamos a decir, denegar esa respuesta. La cultura es nuestro sello de marca, dice, lo que nos hace diferente a otros. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos los animales en el campo, por ejemplo, los ganados, los dueños, ¿verdad? Le ponen una marca con el apellido del dueño, una inscripción, ¿verdad? Y eso cuando se va a vender, se transfiere, así como una casa, un auto, ¿verdad? Que se tiene que hacer un traspaso de la documentación. No puede poner, era una vaca, un buey con tales características de pelaje, altura, peso. No, porque eso varía, ¿verdad? Tiene que tener una marca. Bueno, eso es importante, que viste que los hombres en la sociedad inventan esos códigos.
Y eso es lo que se llama también cultura. Nuestros valores. Yo les decía en la clase pasada que el paraguayo, por ejemplo, es tan solidario, es amable, ¿verdad? Es solidario. Ahora, últimamente, también en este artículo dice, últimamente fue predominando vamos a decir, las personas que como va perdiendo ese sentimiento de, ¿cómo les voy a decir? Esa sensibilidad hacia el semejante. Por ese lado, es que las sociedades también van cambiando. Estoy tomando un poco la lista, chicos. Así me ven un poco que escribo porque estoy haciendo eso. Y también te dice el colectivismo, cuando se agrupan las personas con intereses comunes, por ejemplo, y que son duraderos en el tiempo. Puede cambiar. Así como surgen, pueden desaparecer también. Fíjense, además si recuerdan, no les quiero dar el nombre, los judíos durante la Segunda Guerra Mundial fueron perseguidos por un país, vamos a decir, llegó a su máxima expresión el exterminio del pueblo judío. Ellos no podían haber exterminado una raza de esa manera, y para más de una manera tan cruel, que es la de meterle en un horno, ¿verdad? Quemarlo y hacer ceniza, y de parte de su cuerpo, del pelo, hacían cepillos para sacudir el polvo, era todo lo que pudieron, otra vez industrializaron. Y la Iglesia Católica no movió un dedo, porque ahí se había formado una triple entente, que se unieron Japón, ¿verdad? Alemania, Italia. La triple entente, le decía. Usted un poco por historia, Abraham. Sin embargo, en esta época, eso con la pérdida de la guerra de Alemania, fue desmembrándose, y algunos el juicio de Nuremberg tuvo mucha influencia, y muchos cambiaron de nacionalidad, se operaron el rostro, los que trabajaban en la SS, los que dirigían el exterminio de los pueblos, ¿verdad? Eso es muy importante, que ustedes manejen. Ahora, acá te habla del sincretismo. ¿Alguien sabe en qué consiste el sincretismo? Por ejemplo, una persona que pecó muchísimo, que hace una caminata, dice, me voy a ir a tal lugar, y mientras va, se va lacerando, se va pegando un rebenque con tornillos, tuercas, ¿verdad? Todas esas cosas, y se va flagelando. Ese es el sincrético. O, por ejemplo, dormir en la emplanada de la iglesia después de una larga caminata y de haberse lacerado el cuerpo, ¿verdad? Ya sea con guachas. Generalmente en la época pasada, ustedes habrán visto esa última versión de la crucifixión de Jesús, la pasión, que el principal actor fue Mel Gibson. Al ver a ese Jesús que se levanta después de esa flagelación, y decir cómo vivió, cómo tuvo que llevar la cruz, cómo a pesar de sus caídas, ¿verdad? Cómo él tuvo una fuerza inmensa, y él también pidió al Padre. Fíjense la parte humana, cuando Rosa y estaba sola, estábamos comentando un poco la parte humana, que es la que siempre los grupos tienen presente, ¿verdad? Porque viste que son hechos que se vive en la sociedad, tienen objetivos. Por ejemplo, el grupo familiar, ¿cuál es su principal función? Renovar los miembros
la comunidad o de la sociedad, ¿verdad? A través del nacimiento. A través del grupo, vamos a decir, educativo, se socializa. La persona, los niños, ¿verdad? Y los jóvenes aprenden su lengua, las normas de comportamiento, la historia de su pueblo, las características de su topografía, la parte geográfica, ¿verdad? Y también el relacionamiento con los países vecinos, el intercambio, dice. Pero en esta hoja de la primera que le mandé, dice que hay una marcada diferencia, dice, ya entrando en la segunda columna, donde dice, el misticismo religioso, el agnosticismo, al sincretismo, que yo le decía, el sincrético es el que se pega, se lacera al cuerpo, y a un vago misticismo religioso. Gente que dice, yo soy católico, soy creyente, pero no soy practicante. Entonces es aquel que un Viernes Santo puede comer carne, puede salir de parranda, ¿verdad? Puede gritar, puede poner la música fuerte, ¿verdad? Anteriormente nuestros abuelos nos decían, nada de decir malas palabras, nada de gritar, comer lo menos posible, hacer un sacrificio por todas las cosas que de repente sin querer hemos faltado a nuestro Dios, ¿verdad? O al Dios que uno de niño recibió y lo sigue practicando, ¿verdad? Eso es muy interesante. Dice, el interlocutor a quien nos dirigimos para resolver problemas, las cuestiones que nos preocupan, se habla cada vez más y menos de los valores cristianos. Hablamos mucho de los problemas, pero los valores cristianos casi nos olvidamos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes que trabajan en una empresa, el salario justo, ¿verdad? Algunas premiaciones si la empresa tuvo una buena venta, ¿verdad? E incrementó su patrimonio, si hace una reunión y decir, bueno, presentarle un balance y decir, bueno, esto es lo que ganó la empresa y esto es lo que queda para los dueños y esto queda para hacer una distribución a sus asociados. ¿Y quiénes son sus asociados? Los que trabajan en esa empresa, que es lo que pone el lomo duro, vamos a decir, el que controla los trabajos, la calidad, ¿verdad? Ese es el retorno que se tiene que hacer a esas personas que trabajan para la empresa, la gran empresa, ¿verdad? Eso tiene que haber una parte humana, tiene que haber una gratificación, un premio por lo menos, como dicen, un premio consuelo cuando te dicen cuando recibí el aguinaldo. Tenés que trabajar 12 meses para recibir el aguinaldo, ¿verdad? Que es un sueldo completo, otros no reciben nada, o otro un porcentaje nada más, por ejemplo. Alguien que quiera participar, Yanina Díaz, Yanina, quiero escuchar tu voz, mamita. Sí. Hola, profe. ¿Qué tal, querida? ¿Qué te quedó a vos un poco esa lectura rápida? Olvídate del material que tenés en la mano. La próxima vez van a subrayar las ideas estrellas. Las ideas estrellas son las ideas principales. ¿Qué, por ejemplo? Sí, porque justo ahora estoy leyendo a la par que te estoy escuchando, profe, porque no pude leer antes. Sí. Entonces, ¿Qué te quedó? estoy haciendo una lectura. Y en esa columna del medio, cuando habla, por decir, dice, así, el mundo en el cual, por así decirlo, Dios parece ausente, dice. ¿Por qué dirá eso? Creo que se refiere a mi criterio, es porque hoy en día se han perdido mucho los valores. Exacto. Y creo que el ser humano
eh, ya sea existiendo o no existiendo un Dios, eso les sirve para poder comprometerse con la sociedad más bien y tener lo que nosotros llamamos ética Exactamente, y los valores. ahí sacaste los elementos que es de la cultura, la Sí, ética, es más bien los eso. valores y la Sí, práctica también, ¿verdad? y Eso ahí sí, que la empresa te diga a fin de año, ganamos tanto, y de ese tanto vos le vas dando un pequeño premio le tenés que dar, dice. Por eso en algunas empresas se hacen 10 sobres o 20 sobres con un poco vamos a decir, de plata, ¿verdad? Un poco de dinero, ¿verdad? Y eso se sortea sí, después de la cena, de la entrega de los premios de Navidad, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer un sorteo. Ahí tenéis que ver la cara que ponen esa gente cuando vos haces eso, ¿verdad? O cuando en la cena de fin de año, vos le invitas a él con su señora, su hijo, su suegra y hasta el vecino le trae, pero no importa. Ahí es muy importante agasajarle por lo menos de esa forma a fin de año por todo lo que una empresa, gracias a las personas que trabajan, pueden crecer también, ¿verdad? Ahí vos dijiste, hablaste de la ética. La ética es el comportamiento óptimo para vivir en sociedades, sin desmembrarle al otro, sin discriminarlo, sin faltarle el respeto, ¿verdad? Hay empresas que cuando vos te va a tomar, te dice, te entrega una plantilla donde están las tareas que vos tenés que hacer y las recomendaciones. Entonces vos prácticamente cuando entras en la empresa ya sabés qué tenés que hacer, cómo tenés que comportarte, cómo tenés que colaborar, ¿verdad? Eso es muy importante. Vos dijiste la ética. ¿Qué es la ética? La ciencia del comportamiento. Aristóteles inventó esta palabra. Él es el padre de la ética. Muy importante. Otro que quieran, a ver, a Lacey, queremos escucharte a Lacey. A Lacey, Lian también. A ver, a Lacey. ¿Eh? ¿Qué podés decirnos? Por favor, gente. La participación en clase es muy importante porque la parte de ejercicio que llevan tiene poco punto, ¿verdad? Y es muy frágil la tarea que les damos. Entonces, yo quiero que me participen un poco, porque la sociología es nuestra vida, la sociedad donde vamos a trabajar, donde vamos a triunfar, donde vamos a ser constructores de un país, porque la economía es vamos a decir, el grupo social más relevante, el que determina qué tipo de país somos, desarrollado, subdesarrollado o en vías de desarrollo. ¿Me entienden? Corten también la clase para decirme, ¿cómo les voy a decir? Que me quieran preguntar también. Les voy a agradecer eso. Es muy importante eso. Otra persona, Paola. Paola, importante que participen, aunque sea un poco, conocerles un poco más. Le doy unos minutitos y pasamos a la tercera columna. ¿Qué pasa con el aumento que atraviesa el mundo? Por ejemplo, en el campo científico, en la parte informática, ¿verdad? ¿Qué pasa con el mundo? Dice. ¿Es lo mismo que la época de nuestros abuelos o es igual a la vida de ellos y nuestra vida hoy? Tenemos dos disyuntivas. ¿Qué Con pasa si respecto nos... a profe, con respecto a la tecnología y todo eso, ha ido aumentando drásticamente. Exactamente, un desfasaje grande. Hoy día Sí, tenemos que manejar la tecnología para poder salir adelante.
Y antes la vida era más sencilla, ¿verdad? La de nuestros abuelos. En esa sociedad en que vivían nuestros abuelos, nuestros ancestros, ellos vivían los valores también, los grupos, ¿verdad? Todos cumplían sus roles, pero era menos estresante que ahora. Fíjense que hay muchas personas de la edad de ustedes, inclusive niños, jóvenes y ancianos que están sufriendo por la pandemia, les voy a decir, el miedo, el terror que tienen de enfermarse, de no salir, de no interactuar con la familia. Esta pandemia cambió nuestra vida, ¿verdad? En muchos aspectos cambió nuestra vida. ¿Y qué dice? Se abre una nueva meta entre el sentido común y el conocimiento. ¿Qué es el sentido común? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué es el sentido común? Lo que debe ser, ¿verdad? Eso que dijiste, la ética, actuar con ética, hacer las cosas bien, estudiar, prepararse para ser un profesional exitoso. Su familia, la organización donde trabaja, su región, su pueblo, su territorio, que se sientan el hijo directo de esa comunidad porque se esforzó estudiando y preparándose. Por eso dice, el sentido común y conocimiento entre el cerebro y el corazón, dice. ¿Qué tenemos que hacer con el cerebro? Dice. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar, racionalizar, intercambiar, ¿verdad? Tenemos que no solamente estudiar para el momento, sino para el futuro. El conocimiento que adquirimos hoy tiene que ser para el resto de la vida. Y así vamos creando una cultura superior, muchachos. Una cultura superior. En el caso de la bomba atómica, una preguntita nomás les voy a hacer. El caso de la bomba atómica, cuando se inventó, los inventores prácticamente se sintieron poderosos, ¿verdad? Podían en minutos, en segundos, en horas, destruir un territorio con toda su población. Pero cuando la pusieron en práctica para ver si servía eso, yo recuerdo, yo era chica, pero hablaba mucho con mi papá porque vivíamos en el campo. Estoy acá en Asunción, todos los días viajamos y a las noches prendíamos la radio para escuchar lo que acontecía en Europa, lo que acontecía en América, ¿verdad? Estados Unidos. Escuchábamos, ¿verdad? Y el hombre se sintió poderoso con el invento de la bomba atómica y hacían la validez de esas bombas. Ellos hacían sus ensayos hacia el polo, hacia los lugares no poblados para no destruir vidas. Pero con la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos atacaron Pearl Harbor, ahí tuvieron vamos a decir, una cantidad de muertos, ¿verdad? Que eso también a las tropas aliadas tuvieron que ir manejando porque la bomba atómica no era macana. Y después para doblegarle al Japón, cuando Truman, el presidente norteamericano, ordena enviar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Y eso hasta hoy hay restos todavía de gente que han recibido, vamos a decir, los elementos químicos que esa bomba causó la muerte de miles de personas y destruyó poblados. Y algunos llevaron en su cuerpo y sus hijos heredaron también eso, que fue desmembrando la vida de la familia. Eso, por ejemplo, así como inteligente el hombre con la tecnología, como decía la compañera, es positiva, pero es también destructiva. Por ejemplo, la laptop. Se inventó la computadora, pero todo un elementazo útil, pero grande, pesado, ¿verdad? El aparatejo ese.
que vos tenías que llevar de aquí a allá si podías, si tenía vehículos, pero después para la guerra del Golfo inventaron la laptop para poder dirigir los misiles donde tenían que caer, ¿verdad? Imagínense, para una guerra, para someterla a Kuwait, ¿verdad? Que era el objetivo principal de muchos países, tanto americanos como europeos, era el predominio del petróleo en el Asia, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, la laptop, yo por ejemplo tengo una tablet también y me encanta trabajar con la tablet, pues la letra es más grande, ¿verdad? Y es menos pesada que una notebook, ¿verdad? Pero fíjense, toda la tecnología primero manejaron para la destrucción, para el sometimiento de los pueblos. En ese momento fue ese el objetivo. Y vos decís, qué invento interesante, pero cuántas vidas cegaron eso, cuántas vidas. Es algo triste. Cuando estuve en París, nosotros con mi hermana fuimos a ver el cementerio donde estaban las cruces, con la historia de los franceses, que su vida cegaron, porque muchos, por ejemplo, eran indocumentados, tanto en Estados Unidos como en Europa, de países que se unieron para rescatar a Kuwait de mano de los pueblos que lo sometieron, para poder adquirir su pasaporte, por ejemplo. Se inscribían para ser marines. Imagínense, porque años les llevaría conseguir la nacionalidad europea, ¿verdad? O norteamericana. Siempre tenían un objetivo. Bueno, si no hay otra pregunta, acá al final hay algo importante, dice. La manipulación genética, dice. Fíjense, eso también es que la iglesia cuestiona, pero solapadamente, por ejemplo, el estilo de vida, que dos varones que quieran tener un hijo, ¿verdad? Pueden tener, pero tienen que hacer la inseminación in vitro, ¿verdad? Buscar una madre que va a llevar ese niño hasta que nazcan sus entrañas, ¿verdad? Eso, acá ella utiliza un poco, dice, el riesgo de, de perder el control. Por eso, y por más real al llamado de la filosofía española, dice, del 900, de María Zambrano. Este material tiene un fondo, la que escribió fue una gran líder religiosa, ¿verdad? Que marcó, viste que las mujeres también en la religión católica tenían limitada su papel evangelizador, pero esta señora creó un precedente porque se unió a todas las culturas para preservar la parte moral, ¿verdad? ¿Verdad? Que tanto el varón, si no formó pareja con una mujer, ¿verdad? Quiera tener también su descendencia, ¿verdad? Hay países, yo conocí, por ejemplo, Polonia, por ejemplo, es normal para tener un hijo, ¿verdad? Hay hospitales donde la gente van y esperan para prestar sus entrañas para traer un bebé al mundo, ¿verdad? Yo me quedaba con los ojos así abiertos, decía que hay evolucionado, aunque está nosotros en otro mundo estamos, y consideramos no católicos, ¿verdad? Pero hay que ser respetuosos. Por eso dice que la cultura no solamente son los valores, sino son las tradiciones, los modos de vida, ¿verdad? Los cánones éticos, todo lo que es ético, la libertad, la justicia, el amor, la solidaridad, la honestidad, ¿verdad? Todo aquello que es útil y le hace feliz al hombre y que en una sociedad se convive, es lo que se llama cultura. Y según la antropología, dicen que no hay cultura superior ni cultura inferior. Por eso tenemos que ser respetuosos
con los pueblos cuya cultura no son iguales a las nuestras, por ejemplo, dice. Eso a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Dice, no hay cultura superior ni inferior, porque viene a ser un compendio de actos de una comunidad que es para bien, dice, y que se perpetúa año tras año en un grupo, dice, y va pasando de una generación a otra generación. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la cultura? En primer lugar, la lengua, el lenguaje. El lenguaje, y ese es lo más importante. Por eso lo les pongo primero, que suele ser una pregunta clave, así que tenés que saber. El lenguaje es el elemento aglutinador de las comunidades humanas. ¿Por qué aglutinador? Porque une en una sociedad dispersa, como sea Estados Unidos o Francia, ¿verdad? Que hablan diversas lenguas, o España, ¿verdad? Entonces, el primer contacto de un peregrino o de vamos a decir, de un extranjero que llega a otra tierra es buscar gente que hable su misma lengua y se juntan. Hay muchos que ya van con una base de inglés o habla bien su lengua, pero habla la lengua del país donde va a ir a vivir, a donde se va a trasladar, ¿verdad? Y esas sociedades que reciben a los inmigrantes no los tienen que discriminar. Ustedes habrán visto los africanos, ¿verdad? Que están frente al estrecho de Gibraltar, cómo ellos tratan de migrar hacia España en época donde van a ser recogidas las cosechas. Supongamos que vengan 3 meses y en 3 meses ellos tienen que volver, le dan una visa provisoria. Otros vienen indocumentados y esos son los que corren el riesgo de perder la vida, ¿verdad? Que vienen en balsa precaria y el mar les atrapa, ¿verdad? O en Estados Unidos, por el paso vamos a decir, del desierto, ellos tienen que pasar el desierto de Atacama, ¿verdad? Para poder pasar, tanto en la Argentina como Chile, ¿verdad? Tienen que pasar ciertos espacios naturales difíciles de cruzar. Y entre Estados Unidos y México, ¿verdad? Tenemos también zonas muy difíciles para pasar, ¿verdad? Y muchos mueren por el camino, ¿verdad? Pero eso no es solo en América, también en el África muestran cómo son asesinados, ¿verdad? Porque caen en manos de personas inescrupulosas que les cobran un monto de dinero, ¿verdad? Por esa guía, por llevarlo a una tierra donde van a buscar mejores trabajos, ¿verdad? Para venir después a levantar su casa, mejorar sus baños, ¿verdad? O comprar una tierra, una casa, y mueren por el camino. Cae también en manos inescrupulosas. Eso, ¿alguna otra pregunta que ustedes quieran de el lenguaje? Entonces, primordial. Después viene, aparte del lenguaje, viene la música, la danza. El lenguaje, muchacho, es intangible, porque vos no podés comprar en la farmacia un cuarto de portugués, medio kilo de francés, 3/4 de castellano para ir a aprender. Tenés que aprender esos símbolos. Por eso es muy importante manejar lo que es patrimonio tangible e intangible. Por ejemplo, el himno nacional lo hizo el uruguayo porque don Carlos Antonio López le había pedido, era para que nos haga una marcha que represente al país. Pero eso tenemos que aprender y cantarlo. Podemos tener en una partitura, pero hasta ahí, pero la partitura no canta. Por eso dice,
la danza también, el guaraní, nuestra lengua, es intangible. No puede un chico decir, yo no sé el guaraní, pero puedo comprar un libro, un diccionario, pero no, pero yo quiero el fonema, y va a la farmacia, a la súper y quiere un cuarto de fonema guaraní. Imposible.